Hola, soy Miriam y en el vídeo de hoy os muestro cómo he hecho esta carpeta y este cuaderno juego, esta libreta, con la colección de papeles Cool Teens, que es así como para adolescentes, y he empleado también para la encuadernación tela de encuadernar tipo vaquera. Y me parece que puede ser para un adolescente o un niño así de unos 10, a partir de 10 años, un regalo ideal para llevar al colegio. Además que va a ser único, porque nadie más va a tener una carpeta ni una libreta igual que la suya. Este es el interior. Le he hecho aquí un bolsillo que tiene un bolsillo con fuelle, que tiene gran capacidad. Y por el reverso, pues le he puesto aquí unos eyelets de color verde pistacho, creo que es, así que contrasta bastante bien con la tela vaquera. Y este es el resultado. Pues nada, os voy a enseñar ahora cómo lo he hecho. Vamos a empezar con la carpeta. Para ello he cortado dos rectángulos de cartón contracolado, cada uno tiene 9 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de alto. Y aparte he recortado tela vaquera, tela para encuadernar tipo vaquera, que es esta, y tiene de ancho 14 1/4 de pulgada por un alto de 13 1/4 de pulgada, y entre de sus lados he dejado un margen de 3/4 de pulgada. Entonces vamos a colocar los cartones de esta forma, y la separación entre cartón y cartón es de 2,5 pulgadas. Lo que voy a hacer ahora es aplicar cola en todo el reverso del papel para encuadernar, para luego ya pegar los cartones. Bien, pues una vez que he pegado la tela, ahora esta parte que ha quedado libre del cartón, sin forrar, voy a cubrirlo con uno de los papeles decorados de la colección, pero como el papel tiene 12 pulgadas de alto, pues no me alcanzaba para hacer los dobleces, así que he recortado una franja y voy a completar con este otro papel aquí abajo. Una vez que ya he pegado los papeles, queda de esta forma. Y en el interior, para cubrir esta parte central, esta parte, el fuelle, se llama el interior del fuelle, he recortado un rectángulo en tela de encuadernar que tiene de ancho 4 pulgadas por 11,5 pulgadas de alto. Lo siguiente que he hecho ha sido recortar dos rectángulos de papel decorado de la colección para cubrir el interior de las tapas. Y a este de la izquierda he aprovechado un resto de la tela de encuadernar para hacer un bolsillo, cuyas pestañas he pegado por detrás del papel, así quedan ocultas. Y bueno, pues nada, ahora solamente queda aplicarle pegamento, cola por detrás de los papeles y pegarlos al interior de las tapas. Siendo este el resultado. Aquí tengo un bolsillo con bastante holgura, con bastante capacidad. Y ahora en la tapa posterior voy a colocar los eyelets. He escogido estos de color verde que hacen bastante contraste con la tela azul, me gusta mucho cómo queda. Y voy a colocar uno arriba, dos en el lateral y uno abajo. Para ello lo que voy a hacer es encontrar el punto medio, o sea 4,5 pulgadas, y hacer una marquita a 3/4 de pulgada desde el borde, desde el margen. Hacemos exactamente lo mismo en el lado opuesto, en la parte superior de la tapa. A 3/4 de separación desde el borde y en el punto medio de la tapa.
Y lo siguiente es hacer los agujeros con la herramienta. Hago el agujero arriba, hago el agujero abajo. Luego, para los laterales, para los agujeros laterales, hago una pequeña marquita en el punto medio, o sea 6 pulgadas, y luego a 3/4 de pulgada hacia la izquierda hago una marca y a 3/4 de pulgada hacia la derecha. Una vez hechas las marquitas, con la herramienta haré los agujeros y es ahí donde voy a colocar los eyelets. Los pongo en posición y los ajusto con la herramienta. Lo siguiente ya es pasar la goma elástica por los agujeros. Aquí tengo una goma elástica bastante larga, aún no he recortado porque no sé exactamente el tamaño que voy a necesitar. Eso lo calcularé una vez que la tenga puesta y luego ya recortaré el exceso. Esta goma elástica no tiene los remates que suelen traer algunas, así que lo que voy a hacer es un nudo para que se me sujete. Y una vez que ya tenga decidido la tensión que quiero que tengan las gomas elásticas, pues entonces ya haré el nudo de la parte inferior y recortaré el exceso de goma elástica. Y voilà, así queda la carpeta. Vamos casi terminando. Para decorar este bolsillo he recortado unas cartulinas, esta cartulina de color verde en forma de banderín, y voy a pegar esta etiqueta también de la colección. Bueno, he recortado este rectángulo de papel decorado de una de las hojas de la colección, uno de los sobrantes, y encima voy a pegar una de las etiquetas, esta que pone Fantastic. Pero a la etiqueta quiero que tenga cierto relieve, así que por detrás le voy a poner un poco de esta goma eva adhesiva, que me encanta, dicho sea de paso, porque tiene un espesor mínimo de 1 milímetro, así que le da un volumen muy delicado. Retiro el papel protector y pego la etiqueta ahí. De esta manera ya me queda el bolsillo un poco más, con más vida, un poco más decorado. Aquí adelante en la portada, esta franja no me termina de convencer. Lo que voy a hacer es pegar una de las etiquetas también de la colección y este recorte del sobrante, del papel que he utilizado arriba. Y me parece a mí que queda mejor. Queda la portada como más completa, no sé. Y bueno, pues ahora sí ya tengo la carpeta terminada. Es así como queda. Me parece que es muy fácil de hacer y la verdad que el resultado es bueno, y además la persona a la que se la regale va a tener una carpeta original. Pero como una carpeta solamente no me parece suficiente, he decidido que voy a acompañarla con una libreta. Bueno, pues para la libreta he cortado 2 rectángulos de cartón contracolado que tienen cada uno 13 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto. Y la tapa de la contraportada la voy a forrar con tela de encuadernar, la misma que con la que he forrado la carpeta, para que haga juego. Esta tiene de ancho 3 centímetros más que el cartón, o sea 16 centímetros de ancho por 24 centímetros de alto. El procedimiento es el mismo: aplicar cola al reverso de la tela de encuadernar y luego forrar el cartón como estáis viendo.
Para la portada voy a aprovechar este resto de papel. Ya lo he cortado en las dimensiones que corresponden, pero no me llega hasta abajo. Así que lo que voy a hacer es completarlo con un rectángulo de tela de encuadernar, que lo voy a pegar ahí. Bueno, pues ya tengo forradas las tapas, el pegamento ya secado y en el interior voy a pegar estos papeles decorados de la colección, tanto en el interior de la portada como en el interior de la contraportada. El resultado es este. Luego aquí ya tengo las hojas de la libreta, es papel blanco común de impresora y le voy a colocar también este espiral en color azul. Y listo, ya con eso quedaría completo mi regalo de carpeta y libreta. Espero que os haya gustado, que os sirva de inspiración. La verdad que la colección de papeles da para mucho, da mucho juego, es muy bonita. Os dejo hasta el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.